Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué buscaban los extraterrestres cuando vinieron en el pasado? Hoy nos vamos a ir a un territorio increíble, hogar de una civilización perdida en la Tierra, la isla de Pascua, Rapa Nui, por el nombre que tenían los antiguos pobladores de su propia isla, propiedad de Chile y ubicada a 3.800 kilómetros de cualquier otra tierra del Océano Pacífico. Un lugar inhóspito declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, con una cultura fascinante que floreció allí supuestamente a partir del año 400 después de Cristo. ¿Y por qué digo supuestamente? Bueno, pues en este programa vais a saber por qué. Es un territorio especial en donde se hallan más de 900 estatuas denominadas moais, construidas por generaciones y generaciones de pobladores que, al igual que ocurrió con diferentes culturas de la Tierra, como los pobladores de Inglaterra en Stonehenge, los mayas y sus inmensas pirámides en México, los aztecas, las culturas indias de los Estados Unidos o los egipcios, no dudaron en orientar espacialmente todas sus obras para conocer los equinoccios y los solsticios de la Tierra. A todos ellos les obsesionaba lo que sería conocer por dónde pasaba nuestro planeta y lo que sería la ubicación de nuestro mundo con respecto al Sol, por el control de las cosechas, es decir, para nuestra supervivencia, para su supervivencia, eso está claro, pero también para conocer cualquier tipo de anomalía planetaria que pudiese venir asociada al eje del planeta y al del astro rey, al del Sol. Y claro, ¿y por qué digo esto último? Esta obsesión puede deberse al conocimiento de las posibles connotaciones que pudiera haber en la Tierra con las tormentas solares y con el propio giro del Sol, además de las manchas de la superficie de nuestra estrella, algo que también influye con la presencia de este misterioso planeta 9 más allá de Plutón, algo que también aparece en la cultura sumeria. Los solsticios y los equinoccios son una pieza clave para saber todo eso y prepararse para cualquier posible catástrofe. Y la gente que había en esta isla de Pascua lo sabía. Y esto es impresionante porque, claro, en esta isla, que pues un territorio completamente perdido, ¿cómo lo sabían? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué tenían esa fijación para saber esos solsticios? ¿Por qué tenían esa fijación para pues orientar esos moais al respecto de esos equinoccios y también para saber ese planeta 9? Estaban completamente aislados, nadie pudo avisarles de todo eso. O quizás sí, quizás supieron mucho más de lo que en principio pudiésemos suponer. Vamos a ponernos en contexto, ya que es extraño que también tuvieran un especial interés con la constelación de las Pléyades y también por la de Orión, igual que ocurre con las demás civilizaciones, los egipcios, por ejemplo, sin conocerse. Y no existía tecnología para plantear siquiera una expedición desde un sitio a otro hace miles de años, es decir, desde lo que sería la cuenca del Nilo hasta Rapa Nui, pues evidentemente no podían viajar, pero tenían la misma fijación al respecto de las estrellas. ¿Cómo pudo ser posible tal pensamiento? Vamos a ponernos también en contexto porque también aquí hay algo curioso. En Rapa Nui, es decir, en la isla de Pascua, según un estudio realizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, en mi país, junto al Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, los emplazamientos de los moais son similares a los que se encuentran en Egipto con respecto a las masas de agua. En Egipto, las pirámides están orientadas siguiendo el caudal del río Nilo, igual que Orión lo está con la Vía Láctea, y los asentamientos principales de la isla de Pascua están de espaldas al mar, siguiendo además estos estudios a esas dos constelaciones que he dicho, Orión y las Pléyades. Es que está ocurriendo lo mismo.
Muchos moais tienen en cuenta a Orión y también a la Vía Láctea y a las Pléyades con una exactitud sorprendente, igual que en Egipto. ¿Por qué estaría ocurriendo lo mismo en lugares tan separados? Bueno, dicho esto, fijaros en lo que voy a decir. En este contexto asombroso, que me parece increíble, pues resulta que en 1965 un equipo de científicos canadienses pues descubrió en esta isla de Pascua una bacteria, un macrólido de la Streptomyces hygroscopicus, que significó un gran avance en el campo de la regeneración de tejidos. Esa bacteria fue llamada Sirolimus o también rapamicina, por el nombre local de la isla Rapa Nui. Han sido décadas de investigación desde entonces hasta el año 2014, hasta hace nada, fecha en la que, según informó el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, una empresa farmacéutica de nombre Novartis se dedicó a probar un derivado de este macrólido en los seres humanos que podría mejorar la reacción de las personas mayores de 65 años en sus sistemas inmunológicos tras haber realizado pruebas positivas en ratones. Querían ver si ese derivado conseguía parar el envejecimiento en las personas y los resultados fueron positivos, aunque prematuros, eso sí es verdad. Se necesitaron hacer más pruebas y de hecho a día de hoy se siguen necesitando hacer más pruebas, pero lo cierto es que una de las principales conclusiones fue que si ese derivado de la rapamicina fuera alterado e inoculado desde el principio de la vida en un ser humano, esto se podría hacer en el futuro, el resultado podría ser el de una larga y longeva vida, o al menos un aspecto mucho mejor que el que a día de hoy tenemos o el que pueden tener las personas de edad avanzada. Es decir, estamos hablando de una mente de 80 años y un cuerpo de 25 años y con el tiempo quizá miles de años. El comienzo del descubrimiento de lo que sería el elixir de la vida. Además, las aplicaciones contra lo que sería el cáncer de este compuesto, que también se utilizaría con los trasplantes, serían infinitas. Aquí tenemos una maravilla química encontrada en la isla de Pascua, en el suelo de la isla de Pascua. Un compuesto único en el mundo que solo puede encontrarse allí, quizá por ser un territorio completamente aislado en el mundo. Fijaros lo que sería la rapamicina. Bueno, pues antes de que las empresas farmacéuticas se lanzasen directamente a comercializar o al menos realizar grandes experimentos pues por su cuenta, ¿no? Pues resulta que ha sido noticia que 3 años después de estos hechos, esta empresa propietaria de sus derechos, Novartis, ha vendido el programa de estas investigaciones a la empresa PureTech Health, quien anunció también por su parte que está en proceso de licenciar la creación de otras 2 moléculas pues con el propósito de combatir enfermedades relacionadas con el anti-envejecimiento a través de otra empresa llamada Restorbio. Como estáis viendo, millones y millones de dólares en juego en todo un entramado de corporaciones y empresas derivadas de megaempresas que estarían pues pendientes de pues desarrollos y pruebas gracias a estos increíbles descubrimientos, como estamos viendo, ¿no? Algo pues que podríamos esperar en base a las mafias farmacéuticas que hemos visto pues muchas veces, ¿no? Bueno, es evidente que la rapamicina podría ser quizá el descubrimiento del siglo XXI, ¿no? Que será reconocido quizá incluso en el siglo XXII, en una isla, esto se ha descubierto en una isla, con un misterio oculto en forma de grandes galerías subterráneas similares a las que han sido construidas en otros países para guarecerse de un acontecimiento que unió a toda la humanidad para meterse bajo tierra. Esto lo he comentado ya en otros programas, con un pueblo además obsesionado en erigir lo que serían figuras de más de 20 metros de alto y decenas de toneladas de peso. ¿Por qué lo harían?
¿Quiénes eran esos líderes? Bueno, todo esto tiene un nexo de unión de lo más extraño con Egipto y con su química, con sus dioses, con su astronomía, como decía al principio. Y además es que voy a dar más datos ahora mismo, porque los Rapa Nui hacían lo que fueran por honrar a sus líderes y a sus dioses, llegando incluso a sacrificar vidas y generaciones enteras para elegir estas enormes y grandes moles de piedra semienterradas, al igual que ocurría en Egipto de forma similar, en honor a sus líderes y a sus dioses. Esto es así, pero es que resulta que los Rapa Nui se pensaban que estaban solos en el mundo tras una gran inundación planetaria, algo que se asemeja muchísimo al gran diluvio universal que aparece en decenas de culturas, sobre todo en la cultura sumeria, todas con una misma idea compartida gracias a algo que debió de pasar, algo que se quedó grabado a fuego en la humanidad, en la mente colectiva de todo lo que sería el hombre, ¿no? Y claro, cuyo máximo exponente además se ve reflejado en las investigaciones del geólogo Robert Schoch sobre la gran esfinge de Gizeh. Esto se ve perfectamente, y es que este científico de la Universidad de Yale ni más ni menos que dató al gran guardián de las pirámides entre lo que sería el año 5000 y 7000 antes de Cristo, siguiendo la erosión que presentaba la esfinge en toda su superficie. Solo el agua pudo erosionar de esa forma esta gran figura. Y claro, es increíble porque esto no encaja con la teoría oficial, pero sí encaja con esa gran idea de un inmenso cataclismo que caló en todo el mundo y que también habría llegado a lo que sería Rapa Nui, la tradición más antigua registrada y con mayor apoyo histórico y genético. Describe que los habitantes de la isla, y esto lo estoy comentando como lo que sería la gran tradición de los Rapa Nui, pues que los habitantes de la isla llegaron a Pascua procedentes de una mítica isla llamada Hiva que se hundió en el mar. Y es que, si nos damos cuenta, esto es idéntico al mito de la Atlántida que fue estudiada, esa isla y ese mito, por Heródoto en Egipto. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Y claro, aquí vienen las preguntas. Si nadie pudo llegar hasta la isla de Pascua por estar tan aislada, pues claro, ¿cómo es que había allí ese conocimiento de esa gran inundación, siendo imposible que lo supieran al estar tan lejos? ¿Quién lo llevó? ¿Acaso existió realmente una gran civilización superior a todo lo que conocemos que habitó en ambas tierras, en Egipto y en la isla de Pascua, mucho antes de lo que creemos saber? Se quedó en la isla de Pascua la gran impresión, la necesidad, la imperiosa búsqueda para honrar a los dioses, tal y como ocurre en las pirámides de Egipto y en las de México, con los agroglifos de Sudamérica o con las figuras de Horseshoe Canyon en América del Norte, entre otras maravillas encontradas en la antigüedad. ¿Querían que volvieran esos dioses? Vamos a llamarlos dioses. ¿Y por qué razón habrían ido esos dioses que no serían realmente dioses y se habrían marchado? Y aquí estaría la clave de la rapamicina, porque ¿qué buscarían esos dioses que se asentaron en Egipto y que visitaron diferentes zonas de nuestro planeta? ¿Llegaron a descubrir lo que necesitaban y luego se marcharon? Fijaros lo que estoy diciendo, porque, claro, según David Harrison, que participa en el programa de intervención del laboratorio Jackson con el apoyo del Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, esto es un lugar muy importante de investigación norteamericano, la rapamicina es la molécula más prometedora que se ha descubierto nunca al respecto de lo que podríamos llamar la inmortalidad, ya que por supuesto la degeneración de tejidos es la clave para estar vivos o muertos. Y aquí la increíble clave.
Siempre se ha pensado que los dioses eran inmortales, pero ¿y si no lo fueran? ¿Y si directamente solo buscaban moléculas para alcanzar ellos la inmortalidad y buscaron en nuestro mundo esa molécula que les faltaba? Pues claro, allí estaba el comienzo, en la isla de Pascua. La hipótesis desde luego es fascinante porque los dioses, mal llamados dioses y sí mejor llamados seres ajenos a la Tierra, aquí habrían buscado efectivamente esa química que no habrían encontrado en sus planetas de origen y en su búsqueda, sin duda, pues por su alto nivel tecnológico, efectivamente habrían sido tratados como dioses y habrían, desde luego, influenciado a decenas de culturas, a todas las de la Tierra. Desde luego, si hubiesen ido necesitando más de una molécula, habrían aparecido en diferentes momentos de la historia, evidentemente creyendo los lugareños que efectivamente eran dioses, pues sin serlo. Esto es evidente. En Rapa Nui, sin duda, habrían hecho uno de los descubrimientos más increíbles para su biología, la rapamicina. Les habría pasado lo mismo que nos está pasando a nosotros, que lo estamos descubriendo y modificando ahora. Lo habrían descubierto y se habrían marchado. Hablamos de la gran clave de una increíble intervención extraterrestre en la Tierra. Y es que, fijaos lo que voy a decir ahora, porque según el arqueólogo noruego Thor Heyerdahl, las leyendas de los Rapa Nui cuentan que ellos eran los descendientes de los primeros habitantes de la isla y eran los sobrevivientes de la primera raza del mundo, seres de largos brazos muy brillantes, algo asombroso, y todo en una isla muy pequeñita, ¿no? Estamos hablando en una búsqueda de algo, pues evidentemente que estaría ahí, ¿no? Y que es posible que que hubiesen bajado, que hubiesen encontrado esa bacteria en esa isla tan pequeña, y que, bueno, pues que hubiesen sido tratado, pues todo ese pueblo que hubiese bajado aquí, pues básicamente, ¿no?, como dioses, ¿no? Quizá esos dioses, entre comillas, jamás harían lo que hacemos nosotros con ella, es decir, usarla de forma corporativa. Quizá sí, y de ahí tantas intervenciones y tan diferentes. Más de un pueblo del espacio en busca de esta molécula. Desde luego es para pensarlo y desde luego también es fascinante. Y entre medias, todas las culturas de la Tierra, haciendo lo que fuera posible para que volvieran, si ellos hubieran sido buenos con ellos, o quizá para avisar a las futuras generaciones de quienes eran si no hubiesen sido tan buenos con ellos. Es decir, estamos hablando de, bueno, pues avisar de si eran buenos o de si eran malos. Y claro, ¿y qué pasa con esas asociaciones de los Moais y las pirámides con Orión y con las Pléyades? ¿Venían acaso de allí y sus construcciones eran su manera de avisar de su procedencia? Por supuesto es algo para pensar, pero ¿cómo llegaron a alcanzar la ciencia para hacerlo? Sin duda la habrían adquirido de ellos, o al menos la habrían visto durante decenas, cientos de años estudiándola, mirándola, quizá embobados ante maravillas imposibles de describir, pues aún hoy. Bajo esta hipótesis, si efectivamente fueron varios pueblos los que bajaron para encontrar la isla de Pascua y hallar esta rapamicina, pues tuvo que ser algo increíble para ellos. Una islita, como decía, con ese suelo en donde encontrar ese elixir de la eterna juventud que tanto ansiaron encontrar en Egipto. Y claro, estamos ante una capital en Egipto y varios lugares para buscar lo que necesitaban. En muchos lugares de la Tierra no lo habrían encontrado, pero en la isla de Pascua sí, esa bacteria con la que empezar.
como nosotros estamos empezando a hacer. Sería lo mismo. Lo que pasa es que en vez de nosotros serían seres ajenos a la Tierra. Y es que a veces de algo pequeño, con mucho trabajo, se consigue pues hacer algo muy grande. En este caso, algo chiquitillo como la rapamicina, pues sería algo lo suficientemente precioso y lo suficientemente valioso como para viajar una distancia descomunal, gigantesca por el espacio, bueno, pues hasta llegar a nuestro planeta. Nosotros haríamos lo mismo en otros mundos, hasta viajar a otros mundos, si realmente pudiésemos hacerlo. Bueno, pues nada más, he disfrutado muchísimo con esta investigación que os he traído de todo corazón, ahora que me estoy recuperando poquito a poco. Y bueno, pues espero que los que construyeron los Moais, bueno, pues también les hubiera gustado esta investigación. Y bueno, pues nada, que os espero en el siguiente videoprograma. Nada, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.